Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro programa de introducción a la cirugía. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de investigación en cirugía. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volver a saludarlos. Y bueno, el principal objetivo de nuestra plática es que el alumno reconozca los diversos tipos de investigación que existen en cirugía con la aplicación del método científico en cirugía y de esta manera poder realizar un protocolo de investigación. Recordemos de inicio que la investigación es esencial para el avance de cualquier ciencia. En el caso de la cirugía, recordemos que esta es un conocimiento científico, es saber, saber hacer y saber ser. Por lo tanto, se dice que la cirugía es ciencia, arte, técnica, ética y humanidad. La investigación puede ser básica, puede ser aplicada y puede ser translacional. La básica es la que busca encontrar la causa de las enfermedades y sus mecanismos intrínsecos. No nos da una aplicación inmediata de los descubrimientos, simplemente nos dice cuál es la etiología o la causa de una enfermedad. En el caso de la investigación aplicada, en este caso ya buscamos soluciones a los problemas asistenciales diarios y se tienen que utilizar a la brevedad posible. Y la translacional, que se utiliza mucho en medicina, su objetivo es trasladar los resultados de una investigación básica a la investigación clínica y así obtener beneficios prácticos para la salud y la calidad de vida. Es cuando yo busco el origen de una enfermedad y después, bueno, voy a buscar cómo solucionarla. Entonces esa investigación de cómo solucionarlo lo voy a llevar a la aplicación clínica por medio de la investigación translacional. Bueno, para lograr estos fines van a existir los siguientes tipos de investigación, que van a ser investigación epidemiológica, clínica y experimental. La epidemiológica utiliza los datos obtenidos en los seres humanos. Podemos hacer mediciones de una incidencia o prevalencia de alguna enfermedad. En el caso de la investigación clínica, ya vamos a emplear experiencias vividas en humanos, ¿sí? Que nos van a dar datos clínicos que nos pueden servir para nosotros investigar alguna enfermedad. Y en el caso de la experimental, vamos a utilizar ya un laboratorio en donde podemos responder preguntas e inquietudes utilizando sustancias químicas, materiales biológicos como pueden ser ratones, perros, cuyos, gatos, etc. La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo y está destinado a responder una pregunta. Es decir, para poder investigar necesitamos un método científico, que en el caso de la medicina se le conoce como método clínico. Por lo tanto, para que nosotros podamos llevar a cabo una investigación, vamos a enumerar los principios básicos para desarrollar una investigación médico-quirúrgica. Hay que reflexionar sobre los conocimientos y los hechos en la medicina para formularnos una pregunta, la cual nos interesa a nosotros encontrar su respuesta. ¿Sí? Para que esta investigación tenga posibilidades de éxito, debemos de buscar que esta pregunta sea única, sea relevante, sea una pregunta simple, consistente, novedosa y pertinente, o sea, que tenga sentido y sobre todo lo más importante, que es una pregunta que no haya sido contestada por algún otro grupo investigador. ¿Sí? De esta manera, bueno, nos podemos plantear el problema. Digamos, yo quiero conocer una nueva técnica quirúrgica y entonces voy a decir, mi pregunta va a ser, ¿esta técnica va a funcionar o va a servir para corregir X problema o X enfermedad? O aplicar un nuevo medicamento o aplicar un nuevo material en una técnica quirúrgica. Entonces esa es mi pregunta. Y de esto me tengo que formular una respuesta. ¿Sí? Yo tengo que responder a esa pregunta y formular una posible respuesta que es la hipótesis. Esta respuesta tiene que ser clara y precisa sobre el planteamiento de nuestro problema. ¿Sí? Entonces esta es nuestra hipótesis de trabajo, ver si va a servir o no va a servir. Y por lo tanto debemos de justificar nuestra investigación para ver cuáles son los beneficios que se van a conseguir durante la misma, ya sea que estos beneficios sean para el paciente, para el médico o para el conocimiento en general. Es muy importante que durante nuestro estudio nosotros definamos los objetivos en forma concreta y susceptible de evaluación, ya que los objetivos deben de ser realizables
deben ser convenientes, deben ser trascendentes y congruentes con la hipótesis, y se deben de expresar en términos medibles. Esos términos medibles se conocen como variables, ¿sí? Que es lo que yo puedo medir. Una variable puede ser una edad, el sexo, algunas condiciones como la religión, la raza, etcétera, ¿sí? Y también, bueno, puedo medir por grupos. Entonces, estos objetivos van a hacer posible demostrar o descartar las hipótesis que nos estamos formulando en la pregunta. Debemos de conocer también los antecedentes específicos de la pregunta que nos estamos planteando. Estos antecedentes se obtienen a partir de estudios ya de la literatura médica, o sea, vamos a consultar bibliografía que sea actualizada, que sea completa, para permitirnos conocer si investigaciones más recientes de este problema que nos estamos planteando se puede resolver o ya se resolvió, y si es necesario reformular nuestra pregunta. También vamos a enseguida planificar en qué sujetos se realizará la investigación, con qué materiales y con qué metodología los vamos a desarrollar para alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, vamos a revisar el sitio donde se realizará la investigación, cuál va a ser el diseño que nosotros vamos a aplicar para esta investigación, cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra y definir nuestras variables que vamos a estar midiendo. El sitio lo vamos a definir si es algún hospital en específico donde lo queramos realizar, o si es en el servicio de cirugía, en el servicio de urgencias, o bien en una población. El diseño de la investigación, vamos a tener diversos tipos. Si nosotros como investigadores podemos o no podemos controlar la maniobra que vamos a experimentar, podemos diseñar por la forma en que vamos a capturar la información, por la medición del experimento en relación con el tiempo, por la existencia de un grupo control que tenga la enfermedad, o por la dirección que tenga nuestro análisis. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. También puede ser si el estudio es o no ciego en la aplicación y evaluación de las maniobras. También puede ser de acuerdo con el grupo que nosotros estamos estudiando, y vamos a formular criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Ahora sí, veremos cada uno de ellos. Para el diseño de la investigación, habíamos dicho si el investigador puede o no contar con una maniobra experimental. Entonces vamos a tener tres tipos diferentes: el diseño experimental, cuasi experimental y observacional. En el diseño experimental, el investigador tiene control sobre la maniobra experimental, interviene directamente en las condiciones de experimentación, y también va a estar controlando las variables extrañas. Por ejemplo, decíamos, yo quiero aplicar una nueva técnica, un nuevo material, supongamos una nueva malla de cierto material que la quiero colocar en pacientes que tienen una hernia. Entonces yo estoy controlando directamente la maniobra que estoy experimentando, y entonces voy a seleccionar las condiciones del grupo de pacientes en los cuales les quiero aplicar esta malla. Y de esta manera, pues bueno, voy a ir controlando incluso variables extrañas que se pudieran presentar, como pueden ser el sexo. Entonces no interfiere si es hombre o mujer, o la religión, o alguna ocupación, etcétera. En el caso de una investigación cuasi experimental, este es un estudio experimental, pero que se puede controlar total o parcialmente con la maniobra que se quiere medir, ¿sí? Entonces, aquí no puedo controlar otras variables extrañas, simplemente yo estoy aplicando un estudio y no puedo decidir si mi paciente lo puedo seleccionar. Por ejemplo, lo aplico en general, y quizá aquí vengan otras variables, como puede ser que el paciente fuera diabético, o que tuviera obesidad, o que estuviera desnutrido, lo cual me pudiera afectar directamente con los resultados de mi estudio. O sea, no puedo yo controlar esas variables. Y en el anterior, bueno, yo sí puedo decidir sobre qué pacientes lo voy a aplicar. Y finalmente el observacional, aquí nada más se presencian los fenómenos sin modificar las variables. O sea, yo simplemente observo en determinado tiempo cómo se comportó una enfermedad. En este caso no hago experimentos, simplemente quiero ver pacientes que se operaron por algunas otras causas, cómo evolucionaron durante el tiempo, y simplemente voy observando el comportamiento y voy recabando los resultados. No modifico ninguna variable. ¿Cómo puedo también diseñar mi investigación? De acuerdo a la forma en que voy a capturar la información. Si el estudio lo voy a hacer hacia adelante, va a ser un estudio prospectivo, ¿sí?
O sea, en esto se va a definir previamente y con precisión la forma en la cual yo voy a recolectar los datos. O sea, se planea a futuro. Y esto, pues, la información la voy recolectando principalmente por cuestionarios. Entonces, digamos, yo aplico lo que es mi técnica quirúrgica y entonces, bueno, con mis cuestionarios voy preguntando algunos datos y voy haciendo un estudio a futuro para ver si funciona o no funciona esa técnica. Por otro lado, el retrospectivo, aquí la recolección de datos se hace a partir de información que ya fue recolectada por otros fines, ¿sí? Yo puedo decir, a ver cómo les fue a los pacientes que se operaron con la técnica con una malla de polipropileno. Y entonces, bueno, me voy a los expedientes, quizá de un tiempo para acá, y entonces lo único que voy a hacer es recabar toda la información que ya está en esos expedientes. Entonces es información ya previa, por eso es retrospectivo. Además, puedo determinar mi diseño de investigación de acuerdo a medición del experimento en el tiempo. Esto puede ser de tipo longitudinal o transversal. El longitudinal es cuando se lleva a cabo el seguimiento de un fenómeno estudiado y por lo tanto debe de tener dos o más mediciones de variables en estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, aplicar un medicamento y entonces tengo que observar el comportamiento de estos pacientes con las dosis o con el medicamento que yo estoy evaluando. Por lo tanto, bueno, voy a darle un seguimiento a este fenómeno que estoy estudiando y voy a estudiar varias variables que pueden ser, decíamos, la dosis, la edad, la presencia de enfermedades concomitantes, etcétera, y voy a ir viendo cómo se comportan. En el caso del estudio transversal, aquí no hay un seguimiento, las variables solamente se miden una vez. Simplemente pongo un medicamento y determino si funcionó o no funcionó para el fin que yo quería. Y punto. No me voy ni por edad, ni por sexo, ni por algunos otros grupos, etcétera. Simplemente voy a tener la medición una sola vez. Puedo hacer algún estudio que se dice de tipo control. Este estudio puede ser comparativo o cuando existen uno o más grupos, control o testigo. Entonces ahí sí puedo comparar, por ejemplo, cómo les fue a los pacientes hombres con respecto a pacientes mujeres o cómo les fue en los que se les aplicó una técnica con los que se aplicó otra, ¿sí? O a los que les puso malla y a los que no se les puso malla en una plastilla. O puedo hacer un estudio descriptivo y en este solo estudio un grupo, no hago comparaciones, simplemente digo voy a hacer esta técnica y lo voy a estudiar y no lo comparo con ninguna otra técnica quirúrgica. Por la dirección que va a tener el análisis, voy a hacer estudios de corte, de casos y controles y estudios transversales tipo encuesta. En estudio de cortes, normalmente hacemos análisis causa-efecto, ¿sí? En un determinado momento. O sea, este es un estudio longitudinal. Ya dijimos, el estudio longitudinal se lleva a cabo con el seguimiento de un fenómeno estudiado. Se deben hacer dos o más mediciones de variables en estudio. Entonces, es un estudio en el cual voy a estar midiendo también en cuanto al tiempo. En el caso de estudios de casos y controles, aquí voy a hacer un análisis de efecto-causa. Por lo tanto, los sujetos se identifican a partir de una enfermedad o de un efecto y se busca el antecedente a una exposición a causa. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Yo tengo pacientes que tengan una enfermedad propia, ¿sí? Y otros pacientes que no tengan la enfermedad de acuerdo a la exposición a algún fenómeno. Ahorita que está de moda, por ejemplo, el coronavirus, puedo poner alguna población que ha sido expuesta al virus y aquellos pacientes que van a tener manifestaciones clínicas van a ser los casos y los que no lo tienen van a ser los controles y los voy a comparar. En el caso del estudio transversal o de tipo encuesta, no se va a tomar en cuenta la dirección del análisis, solamente se establece su asociación que va a existir. O sea, es una sola medición en el tiempo de una variable estudiada. Simplemente yo voy a recabar la información, por lo tanto es un estudio que decíamos de tipo transversal en el tiempo. No se hace un seguimiento, solamente mido las variables una vez. Para saber nosotros, bueno, si un estudio en cuanto también a la investigación es o no ciego en la aplicación y evaluación de las maniobras, podemos decir que es de tipo abierto y de tipo ciego o cerrado. El abierto es donde el investigador conoce las condiciones
de la aplicación de la maniobra y el resultado de las variables. O sea, yo como investigador digo, voy a hacer esta técnica quirúrgica, entonces conozco el tipo de material que estoy aplicando, el tipo de técnica que estoy utilizando, el tipo de materiales y también las características de los pacientes o de las personas que estoy yo estudiando. Y en el caso del ciego no se conocen las variables. En este caso, por ejemplo, a mí nada más me dicen, ¿sabes qué? Se aplicaron medicamentos a unos pacientes sí y a otros no. Entonces, tú nada más vas a ir recabando resultados de cuáles son pues, las condiciones o cómo fue evolucionando el estudio sin saber a cuáles sí se le aplicaron y a cuáles no. ¿Sí? O te vamos a dar un material que vas a aplicar en cierta técnica, pero tú no conoces el material ni escoges a los pacientes, simplemente, pues bueno, vas a aplicar ese material y vas a ver los resultados. Entonces aquí no se conocen el tratamiento que se está aplicando a este tipo de pacientes. De acuerdo al grupo de estudio, vamos a tener de características de los casos y de características de los testigos. En el caso de características de los casos, ¿sí? Estos se van a seleccionar de acuerdo a los grupos. Por ejemplo, voy a seleccionar por edad, por sexo, por tipo de enfermedad que tengan, por si el paciente está grave o no está grave, ¿sí? O si va a ser un grupo en general. En cambio, las características de los testigos normalmente se definen operativamente las características del o los grupos controles. Simplemente son testigos y pues bueno, aquí no estoy yo seleccionando ni por edad, ni por sexo, ni por enfermedades. Dentro del diseño de la investigación debemos de tener criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Los criterios de inclusión son las características que deben de reunir los sujetos en estudio de los diferentes grupos. O sea, ¿qué es lo que voy a incluir en mi estudio? ¿Sí? Quiero incluir únicamente pacientes que no tengan alguna enfermedad concomitante, entonces esos son los criterios de inclusión. O sea, todo paciente que no tenga ninguna enfermedad concomitante entra en mi estudio y voy a medir esa técnica en este tipo de pacientes. Los criterios de exclusión es lo contrario, son las características que obligan a no incluirlos en el estudio, aunque cumplan con los criterios de inclusión. Por ejemplo, yo tengo también que hacer mi técnica quirúrgica y digo, pero no quiero utilizar pacientes diabéticos, obesos, desnutridos, por el riesgo de que bueno, el implante que estoy colocando vaya a presentar infección y me condicione algún sesgo, alguna situación extra que no pretendo estudiar. Entonces, en estos casos, pues bueno, los voy a excluir, no los voy a incluir dentro de mi caso. Y si durante el estudio yo detecto que alguno de los pacientes tenía estos problemas que caían en los criterios de exclusión, lo puedo sacar durante el desarrollo del estudio. Y bueno, estos son también criterios de eliminación en donde tenemos que retirar a un sujeto después de haberlo incluido. ¿Sí? Que nos presentó, por ejemplo, no sé, cuando íbamos a colocar la técnica y que en ese momento, por ejemplo, el material que íbamos a usar no se contó, no se tuvo, o que por alguna razón ya no se operó ese paciente, entonces aunque hubiera cumplido con los criterios de inclusión, ya no se pudo seleccionar, y entonces lo tenemos que sacar de nuestro estudio. Entonces es un criterio de eliminación. El tamaño de la muestra es el número de casos de enfermos a investigar. ¿Sí? Y esto lo vamos a obtener mediante valores diferentes que pueden ser a través de un análisis estadístico de los datos obtenidos. Vamos a aplicar algunas fórmulas estadísticas para decidir cuál sería el valor de nuestra muestra. O sea, si yo tengo una población muy grande que es muy difícil estudiar a todos, pues bueno, voy a sacar por medio de fórmulas estadísticas un determinado número de pacientes que pueden ser representativos de esa población y aplicar el estudio solamente en esta pequeña cantidad de pacientes porque es representativa, entonces los resultados van a ser adecuados y van a ser viables. La definición de las variables, dijimos las variables es algo que se puede medir y las variables pueden ser independientes cuando nosotros las manipulamos y con el objeto de estudiar la influencia dependiente, como puede ser una dosis de algún medicamento, como puede ser un material que vamos a utilizar, una técnica, es mi variable que yo puedo estar estudiando y decidir directamente. ¿Sí?
De hecho, hay variables que se pueden medir en forma cualitativa, como puede ser el sexo, la edad, la religión, o en forma cuantitativa, que ya es una dosis, o por ejemplo una medición de una temperatura, etcétera, o sea que sean números exactos. En cambio, las dependientes, su manifestación, su resultado o valor dependen de las independientes y normalmente son medidas por el investigador. Entonces dependen mucho de esa variable independiente que yo estoy midiendo. Entonces yo veo si por ejemplo del sexo voy a escoger que no tengan alguna enfermedad directamente, ¿sí? Y que se puedan manipular. Incluso hay variables extrañas, como decíamos, que pueden ser o no pueden ser manipuladas. Bueno, el desarrollo de la investigación es muy importante y también nosotros tenemos que recabar los resultados. Debe de quedar muy clara la función de cada investigador participante. Por ejemplo, quién va a hacer el estudio, quién va a recabar los resultados, quién va a recabar información. Entonces, cada uno de los investigadores tiene su papel, que es muy importante. Para evitar sesgos, bueno, en caso de técnicas quirúrgicas, muchas veces se prefiere que sea un mismo cirujano quien realice la técnica quirúrgica para evitar sesgos de técnicas con otros cirujanos. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestro estudio, tenemos que hacer un análisis de los resultados, para lo cual se va a incluir la validación de la información, que esta información sea verídica, sea viable, que se pueda utilizar, ¿sí? Para ver también la manera en que vamos a describir los datos, para elegir pruebas estadísticas que vamos a utilizar que sean idóneas para nuestro tipo de investigación, si vamos a utilizar algún paquete estadístico a nivel de computadoras, pues para que de esta manera podamos nosotros describir nuestros resultados obtenidos, ya sea en forma de gráficas, tablas, etcétera. Y pues bueno, también para llevar a cabo lo que es la investigación, tenemos que ver si es factible hacer esta investigación. O sea, vamos a analizar las posibilidades de llevar a cabo la investigación con base a necesidad, utilidad y disposición de los casos problemas. Debemos de considerar los aspectos éticos, ¿sí? Hay que recordar que la investigación en seres humanos o con material procedente de los mismos requiere ser aprobada por un comité de ética. Estos comités de ética normalmente se encuentran en los hospitales o en las instituciones y este debe de ser acreditado por una autoridad competente, ¿sí? Cuando vamos a hacer estudios en animales, también se requiere que sean sometidos a un comité de ética de investigación animal. Recordemos que esto lo vimos desde la Declaración de Helsinki, es donde se estableció todas estas pautas de lo que es la investigación, y cuando es en humanos debe de contar con un consentimiento informado, ¿sí? Muchas veces nosotros en la investigación quirúrgica utilizamos principalmente animalitos para la práctica, el cual puede ser conejitos, pueden ser ratones, pueden ser perros, etcétera. Entonces todo tiene que estar bien regulado. Debemos también de ver los recursos que nosotros tenemos para ver si contamos con los mismos y que sean suficientes, no solamente en lo económico, sino también el personal que va a realizar el estudio, la infraestructura, los laboratorios y, pues decíamos, lo financiero. Debemos de realizar un cronograma de actividades, ¿sí? Vamos a describir en tiempo cuáles van a ser los momentos de nuestra investigación, qué logros vamos a tener y qué metas vamos a cumplir. O sea, vamos a poner nuestro tema que pensamos estudiar, en qué tiempo lo vamos a realizar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a la revisión bibliográfica, cuánto tiempo a elaborar el marco teórico, cuánto tiempo para la planeación operativa, que ya es hacer los estudios, el tamaño de la muestra, validar las técnicas o estandarizarlas, recoger toda la información obtenida, analizar los resultados y finalmente elaborar nuestro informe final con nuestras conclusiones. Debemos de anotar toda la bibliografía consultada para nuestro estudio en base a lo que son las normas internacionales de descripción. O sea, tenemos que poner ahí cuáles son pues, los libros que utilizamos, los artículos, de dónde los extrajimos, para que veamos que sea información confiable. La investigación debe de llevar anexos, ahí son hojas o matrices donde se recolectó la información, cuáles fueron los instructivos que hicimos, las hojas de consentimiento informado,
Si tuvimos algún cuestionario, una encuesta, aquí lo vamos a anexar. Y bueno, finalmente, pues las conclusiones, ¿no? A las cuales vamos a llegar para, pues nosotros nos tenemos que dar un tiempo adecuado para discutir si nuestro estudio encontró resultados verídicos, qué diferencia hay con otras investigaciones y de esta manera, pues bueno, tomar las conclusiones de nuestro estudio. Deben de recordar que dentro de los principales temas que nosotros podemos investigar en cirugía pueden ser epidemiología de enfermedades quirúrgicas, diagnósticos quirúrgicos, por ejemplo, anamnesis, síntomas, guías, exploración física, laboratorios, pruebas de diagnóstico y variaciones que puede haber en los mismos, imágenes de estudios como pueden ser resonancias, tomografías, etcétera. Todo eso podemos nosotros estudiar sobre un diagnóstico quirúrgico. Podemos hacer protocolos sobre diversas técnicas quirúrgicas, que estas técnicas, pues bueno, tienen que ser variaciones que van a mejorar el, el, la resolución de algunos problemas, que pueda sanar más rápido un paciente, o podemos también aplicar nuevos materiales, que pueden ser pues, unas modificaciones del instrumental o materiales que se puedan aplicar como alguna malla diferente, algún tipo de sutura especial, etcétera, parches especiales en las hernias, etcétera. También podemos ver sobre tratamientos médicos aplicados, ¿sí? Podemos estudiar sobre infecciones en cirugías, determinar cómo prevenir o cómo tratar, o cuáles son los patógenos más frecuentes, o cuáles serían los medicamentos que nos ayudan a disminuir este tipo de infecciones, a disminuir el dolor, etcétera. Podemos entonces utilizar investigación para ver una terapéutica farmacológica que nos puede ayudar a mejorar la evolución quirúrgica de nuestros pacientes, o bien a mejorar lo que es la cicatrización, ¿sí? a través de cosas ya bien establecidas y bien estudiadas. Los métodos empíricos no son recomendables en estos casos. Podemos también hacer investigación en cirugía oncológica, ¿sí? Sobre todo en el tratamiento interdisciplinario con algunas otras especialidades para, de esta manera, pues mejorar las condiciones de la patología cancerosa y sobre todo de sus consecuencias. Podemos también hacer investigación en cirugía experimental, ya sea que, pues bueno, en algunos animalitos nosotros apliquemos algún medicamento, provoquemos alguna enfermedad y bueno, de esta manera, bueno, tratar de corregirlas y demostrar que funcionan nuestros tratamientos y materiales que estamos utilizando. Podemos hacer investigación en docencia de la cirugía, ¿sí? Podemos hacer investigación ética en asistencia de pacientes quirúrgicos. Podemos utilizar o mejorar la metodología en la calidad de la atención en cirugía, o también gestión en cirugía por medio de modalidades de atención, por ejemplo, mejorar lo que es la cirugía ambulatoria, cirugía de corta estancia, de esta manera pues disminuir costos, mejorar la atención de los pacientes, que se egresen en forma más favorable y que puedan pues, finalmente de esta manera llegar a reactivarse y a incluirse en lo que es su vida laboral. Y pues bueno, nada más mencionar como conclusión que pues bueno, finalmente debe decidirse que el estudiante de medicina, si va siguiendo todas estas guías, pues la seguridad que va a poder contestar todo este tipo de preguntas, va a poder hacer un buen protocolo, va a hacer que los médicos, sobre todo los estudiantes de medicina, se vean motivados a iniciar sus actividades y sobre todo a estar estudiando pues, continuamente para que de esta manera todas las dudas las vayan resolviendo y se hagan esas preguntas que vayan contestando poco a poco de tal manera que vayan mejorando su calidad como médicos y pues bueno vayan adquiriendo experiencias, ¿sí? Sobre todo en la práctica médica, que vayan haciendo experiencias también en simuladores, en animalitos, para aumentar prácticamente pues, para la redundancia, su práctica médica. De esta manera sean más hábiles. Y pues bueno, recordemos que la investigación médica debe de realizarse siempre con los principios mencionados para que el trabajo continúe siempre siendo ético y sobre todo que sea para beneficio
del enfermo y de la sociedad. Entonces, de esta manera, bueno, terminamos el tema. La bibliografía que consultamos es el libro de Introducción a la Cirugía del doctor Jesús Tapia Jurado, en el capítulo 2, que es el de Ética, Investigación en Docencia, en las páginas 20 a la 23. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esperemos que les haya servido este tema.